bastante urgentemente instalado en la sociedad. Ya la semana pasada estuvimos a punto de conversar de él, pero como recién, digamos, mostraba sus primeros signos, lo obviamos. Pero hoy me parece que está instalado este, la comparación del mismo. Hoy el senador Pablo Mieres sacó un posteo de X Ujú. hablando sobre el tema del puerto. Dice, es de enorme gravedad lo que está pasando en el puerto. Se está jugando con fuego. En lo que va del periodo de gobierno, en 16 meses van 22 días de paro en el periodo anterior, mientras que en el periodo anterior fueron de 12 días en 5 años. Ujú. Hay que bajar la pelota, lograr acuerdos sensatos, porque el país se juega mucho en esta crisis. El paro del puerto pega en todas las dimensiones del desarrollo del país y tendremos enormes impactos negativos. Esto lo puso Pablo Mieres a propósito de una información surgida entre los colegas de Trianoche 4, indicando que el Terminal Cuenca del Plata, que es quien maneja la terminal de contenedores, retomará actividad este lunes, o sea, por el día de hoy, aunque advierte que el conflicto sigue sin resolverse. Hasta aquí la información. Ahora, hay una cuestión que me parece relevante considerar a efectos de la reflexión que uno puede hacer a partir de un hecho consumado. Ujú. Hay cuestiones de forma. Por ejemplo, este paro no había sido comunicado con la antelación que indica la normativa, digamos, para instalar un conflicto. Ujú. Este, hay, digamos, cuestionamientos que ponen en tela de juicio esto. Ahora, más allá del asunto, el paro en el puerto es una forma también de presionar una industria que ha sido ya golpeada por otros conflictos anteriores Ujú. y que además diría que forma parte esencial de la economía nacional, que no se lo ve como tal. Como siempre se ha referido, se ha dicho con muy buen tino, Uruguay está de espaldas al mar, teniendo en definitiva más Claro. superficie acuosa que territorial, ¿no? Es territorio nacional, pero hay más tierra que agua, hay menos tierra que agua, porque la plataforma y los intereses que Uruguay tiene desplegados sobre el espacio marítimo son enormes, son más grandes que los que tiene sobre el terreno que se ha ido sobre tierra. Este, y justamente el país además no tiene una gran conciencia de todas estas cuestiones, porque cuando se instalan conflictos en un sector que tiene además una buena, digamos, un buen desarrollo económico, es decir, la industria pesquera, la industria vinculada al puerto, las industrias vinculadas al puerto, mueven montones de cosas, montones de eslabones de una cadena de producción que uno nunca se lo mira con detenimiento. Entonces eh, digamos, se nos quita de esa mirada general eh, la, la relevancia que tiene un conflicto de esta naturaleza. Eh, ya salieron también los actores del sector de la industria pesquera y de la industria armadora. En fin, digo, hay varios actores que han comentado justamente el golpe que esto significa. Claro. Por suerte, a ver, se ha hecho una pausa en el conflicto, pero el Uruguay debiera tener resuelto este tema ya a priori. Las zafras no son, es como todas las cosas en la producción económica, no son cuestiones de improvisación. Claro. Entonces,
una zafra impacta no solamente en no recaudar costos que se han invertido, porque para sacar un barco hay que invertir en la unidad, hay que invertir en combustible, hay que invertir en personal, que además tiene gente que trabaja en tierra, en plantas que si hay un conflicto no operan, y además está vinculado esto a los mercados que el Uruguay potencialmente pierde. En un mundo muy competitivo, Claro. donde no es sencillo desplazarse y conseguir nuevos puntos de colocación de la producción uruguaya. Entonces, cuando el conflicto anterior vinculado al tema del puerto, se habló de que Uruguay salió tarde en la zafra pesquera y se hablaba del daño que esto había traído a la economía nacional y sobre todo a la economía del sector. Está claro que cualquier movida de esta naturaleza en el principal terminal marítima nacional va a tener consecuencias que no se terminan con un problema puntual de un día, una hora, una semana, como es este tipo de cuestión que se plantea en este tipo de conflictiva. También llama la atención los silencios que uno puede encontrar en los responsables políticos de este tipo de cosas. Porque convengamos que no tenemos una mirada marítima en el país, vivimos como se dice regularmente de espaldas al mar, pero además también no existe, como sí por ejemplo se ve con el sector agropecuario, una advertencia de todo lo que una alteración en este sector significaría. Claro. Si hubiera... Ahora, creo que ha habido tres señales. Una hace 2 años o un poquito más, que las cargas paraguayas salieron del puerto. Esa fue la primera señal que se perdió carga en el puerto de Montevideo. El año pasado, a principios de años, hubo una compañía de cruceros que dijo que el próximo no iba a venir. Eso va a afectar al turismo. Y hace pocos días una compañía de transporte, digamos, dijo que no entraba más a Montevideo, que iba a dejar su carga en Santos. O sea que tenemos 3 avisos de que el puerto no está en las mejores condiciones para el país. Fíjate que el puerto en realidad es digamos, desde el punto de vista comparativo, es de los más competitivos desde el punto de vista geopolítico, vamos a decir, respecto de otros puertos, de otros terminales portuarios que hay en la región. Sin embargo, este tipo de conflictiva empeora muchísimo el clima para el desarrollo sostenido del sector. Aquella vieja rivalidad de puertos a la que se hacía referencia en los textos escolares de historia está plenamente vigente. La competencia hoy es intensa, es ardua. Cuando se relegan posiciones, después cuesta mucho recuperarlas. Nuestro puerto es la principal compuerta de entrada y de salida de bienes, tanto los que importa nuestro país como los que exporta, ¿sí? Y es de vital importancia tener un puerto saneado y en pleno funcionamiento. Y cuando eso no ocurre, empezamos a dar muchas ventajas. Y ahí empezamos a perder esa rivalidad de puerto, nos empieza a hacer perder
algunas batallas, porque tenemos cerca el puerto de Buenos Aires, porque tenemos cerca a Santos, porque tenemos hasta cerca, porque las navieras no esperan mucho por este tipo de definiciones. Las navieras que vienen, que no pueden venir acá, se van no pueden entrar a Santos por un tema de tamaño, se van a Río de Janeiro y dejan la carga en Río de Janeiro. Y después, para traerla, hay que fletarla desde allá. Y viceversa si tenemos que sacar mercadería, si tenemos que sacar producción. Entonces, uno piensa que hay cierto sentido, cierta falta de sentido de la responsabilidad, o hay cierta irresponsabilidad en algunos actores de nuestra vida económica. El papel que juegan los sindicatos portuarios es fundamental y uno entiende que a veces no se tiene conciencia de esto que estamos hablando acá. Circulaba en las redes que reclamaban una prima de 80.000 pesos, una cosa así. 80.000, 70.000, 50.000. Igual tienen una prima de 19.000. Una prima, todos. reclaman una prima. Estamos hablando de que difícilmente los salarios de los trabajadores portuarios sean inferiores a los 100.000 pesos. Reclaman la prima, reclaman un mínimo de los jornaleros, un mínimo de jornales, aunque no trabajen. Por supuesto, un mínimo de jornales extras a los que ya están, digamos, especificados por ley. Y uno dice, ¿hasta dónde se cuida el trabajo? ¿O qué poco apego que hay a cuidar las fuentes de trabajo? Tú, Heraclio, citabas los antecedentes de otros conflictos relacionados con el agua y acá hablamos varios programas sobre el tema del conflicto de la pesca, que sentó un buen precedente, ¿sí?, de cómo se tiene que actuar y cómo se tienen que resolver estos conflictos, porque va la vida económica del país en ellos. En el caso de la pesca se resolvió ya casi cuando estaba en la lona la pesca, con el knockout, ¿sí? Tuvimos acá un par de veces invitados a un empresario de la pesca, el señor Olivera, que nos hablaba con preocupación del estado de la pesca. Con preocupación porque él advertía que la potencialidad que tiene la pesca acá, el recurso acuático en general. Bueno, hace pocos días, Heraclio, veía una publicación en X del señor Olivera, de que estaba celebrando, y seguramente todos los trabajadores también, la apertura de una línea extra de producción. Una de las más que puede llegar a tener, porque él lo menciona en la publicación, se pueden ir abriendo más líneas, pero hoy estamos celebrando que se abre una nueva línea de producción para el procesamiento y para la exportación de productos. Y a veces llama la atención la irresponsabilidad de cierta gente que por encima de intereses muy individuales pone en juego, pone en jaque la economía de todo un país y en definitiva terminan poniendo en jaque su propia economía. Porque después, cuando las cosas no funcionan, el trabajo empieza a escasear. Y cuando el trabajo empieza a escasear, esas mismas personas irresponsables son los que salen a golpear la mesa, a reclamar mejores condiciones y más trabajo y más salario. Seguros de paro que luego se eternizan. Seguros de paros extraordinarios. Entonces, la mejor manera de cuidar esto, ¿sí?, es cuidar lo que hay y tratar de proyectarse y de generar más empleo. Y no se trata, ¿Sí? acoto esto porque siempre es importante decirlo, no se trata de desconocer que cuando hay una injusticia social, pero por supuesto, esto debe ser reparado. No, se trata también de mirar la otra contracara que tiene la justicia social, que es justamente la existencia de empresarios, de emprendedores, de inversores, de empresas
y de todo un escalafón, porque, a ver, los sectores que se quejan porque están sindicalizados, muchas veces son un pequeño sector que dice representar a la mayoría, pero no contempla muchas veces la mayoría. Quedó claro en ese conflicto que tú mencionas, donde al fin y al cabo, digamos, la confrontación se resolvió por vía de los hechos y Claro. se llamó por fuera del sindicato a la solución cuando estos ya estaban en una posición absolutamente radical, digamos, e indeclinable. Claro. Y se solucionó. Esto significa sacar a los sindicatos de la vida institucional del país. No, por supuesto que no. El papel de los sindicatos es muy importante. Pero lo que no se puede es anteponer determinados intereses de grupos, pequeños grupos, en función de un bienestar y un conjunto de intereses de todos los uruguayos. Y muchas veces se pone eso por delante y se terminan quedando mucha gente, muchos sectores rehenes de este tipo de problemáticas.